Y fíjense ustedes en lo que todo lo que estábamos hablando previamente, en ningún momento yo mencioné la palabra aborto. Esa es la gran diferencia. Y aquí déjenme contarles que yo tenía un conflicto muy grande cuando fui a hacer mi especialización en España. Hacíamos la misma tesis y mi jefe, o uno de mis jefes, el jefe de ecografía, que más trabajaba conmigo, me decía: ¿y para qué haces esto? Bueno, yo quiero aprender la parte invasiva. Sí, pero si ustedes no tienen ley de aborto, ¿para qué van a hacer? Hasta que un día me cansé de discutir y dije: sí, está bien, ok, tienes razón. Yo tenía clarísimo la película, ¿verdad? Y viene una paciente Down, una paciente que se hace su ecografía, un canal AB, le hace, es española, le hacemos su amniocentesis, obviamente Down, ok. Entonces era citarle a la señora: mire, estos son los supuestos legales, usted puede optar por la interrupción del embarazo, tiene que firmar este consentimiento, media hora de conversación con el genetista, con el cardiólogo, con todos los, así se le daba la información. Yo al lado ahí escuchando atentamente, y la señora no miraba, ni una palabra no decía. Cuando terminamos todo, cada uno de recontar lo que era el problema del corazón, el genetista lo que era el problema del Down, mi jefe contándole toda la parte administrativa de cómo tenía que hacer para la interrupción legal del embarazo, ella dice: gracias doctora, pero yo no voy a abortar. Y los tres se quedan helados. Yo le miro a mi jefe. Por eso hago esto. Exactamente. Entonces, unos meses después, ya se tranquilizó, le seguimos viendo, por supuesto, venía su ecografía y una de las tantas veces me dice: sí, ahora te entiendo, gracias. Y él me mandó esto. Después, no es de la paciente que le estoy contando, ¿verdad? Pero unos meses después, yo ya estaba acá trabajando, etcétera. Me dice: mira, esto te va a gustar. No sé cómo se dio él a este, ¿verdad? Y hasta ahora sigo llorando cada que veo, ¿verdad? Y me acuerdo muy bien de él también. Él ya se jubiló, está ahí, pero esa es la triste situación en la cual no estamos hablando del aborto, ¿verdad? Para nada, al contrario. Pero sí estoy también plenamente convencido que tenemos que asesorar para lo que es puntualmente comentamos, la estimulación temprana, para que conseguir después que salga en el diario con su título: abogado se recibe, abogado fulano tal con síndrome de Down. Sí, claro. Pero interrogan a la familia y le van a dar cuenta de todo lo que les costó llegar a eso, ¿verdad? Entonces, fundamentalmente es eso. Hoy, por suerte, eso que les dije: tu hijo tiene síndrome de Down, señora, pero tiene una presencia de 4 milímetros, ya no lo veo. Ya son más cautos. Y era siempre fue toda una pelea ese tema, ¿verdad? Pero bueno, entonces, vamos puntualmente a lo nuestro después de una introducción breve. Muchas veces hay situaciones límites. Fíjense ustedes, una malformación es una anomalía morfológica o estructural de un órgano o sistema resultante de un desarrollo intrínsecamente normal. Cualquier malformación. Primer punto, una anomalía. Hay algo que está mal. Segundo, los marcadores ecográficos van a ser alteraciones que no pueden ser catalogadas como malformaciones, porque no cumplen esta definición, pero que constituyen signos de alerta que obligan a descartar la presencia de una alteración cromosómica fetal. A esta es la diferencia. Esto es un signo de alerta, acá hay una anomalía. Es cierto, hay malformaciones que se van a comportar también como marcadores ecográficos.
Un lunfarocele puede estar asociado a una trisomía 18, sí. ¿Se comporta como una malformación? Sí. Pero también es un signo de alarma para la trisomía 18. Un canal AB, canal auriculoventricular, completo. Eso lo vamos a ver después, no se preocupen si todavía no entienden cómo se da un canal AB, no es la intención, pero es una malformación cardíaca. 50% de los Down la van a tener. Entonces, no solamente una malformación, sino un signo de alerta a que puede estar asociado a la trisomía. Pero también hay Down que son, decimos, sanos, no tienen absolutamente nada. Esa diferenciación tenemos que entenderla muy bien. Y marcadores ecográficos hay muchos. Cada vez se describen más. Solamente que nosotros, por una cuestión relacionada a los que más utilizamos y los que más utilidad clínica tienen, van a ser estos tres, que son los que vamos a desarrollar a lo largo de hoy. Translucencia, hueso nasal y un tubo venoso posteriormente. Pero también recuerden que puede haber descomplicación en la válvula tricúspide, el ángulo maxilar, el ángulo del igloma, la ortocefalia, todo lo que ustedes quieran detrás de eso. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es la translucencia nucal? Es un grosor de ese espacio econegativo localizado entre la piel y el tejido blando subcutáneo de un embrión a nivel cervical entre las 11 y 13 más 6 semanas de gestación. Definición, por llamarlo, clásica. Pero empezamos con las situaciones. Es el espacio econegativo. Y es importante porque se debe medir solo el espacio econegativo. Y ahí está el milímetro de diferencia. Cuando tengo que medir este espacio negativo, ahí entra la condición de eso. Segundo, visualizado en semana 11 a 13 más 6. La translucencia nucal no es lo mismo que el pliegue nucal. El pliegue nucal es el segundo trimestre. ¿Está también en la nuca del feto? Sí, acá está en la nuca del embrión feto, dependiendo a qué. Ahí no hay una definición tajante de lo que es la diferenciación, ¿verdad? Pero los dos están en el cuello, sí, los dos están en el cuello. Uno tiene que ver relación con el otro, no. La única relación es que están en el cuello, nada más. Cuando veamos marcadores ecográficos del segundo trimestre vamos a hablar extensamente de lo que es, no tan extensamente como este, pero de lo que es el pliegue nucal. Entonces es el espacio econegativo y medido en 13 semanas, 11 más 13, 11 a 13 más 6. Sí, pero está de 14,1. Quiero que 2 días de diferencia. Vamos a hacer la translucencia nucal, así ya. No sé si le quedó claro la definición entre 11 y 13 más 6. Entonces acá no se negocia un día, no se negocia. Señora, tiene que venir anteayer, sí, pero no pude, no había turno. Y bueno, no se hace, sí. Hablamos de la longitud, porque hay veces que tenemos un conflicto que no coincide justamente en otras semanas con la longitud, y la longitud perdura ante eso, porque la longitud es la que tiene su tabla que según el... ¿Y cuál tabla usas? ¿Cómo? ¿Cuál tabla usas? De 44 a 85, entonces ahí en base a eso utilizamos para ver la... Te va a dar ese rango de edad, sí. entonces. La Nicolai. Te va a dar ese rango de edad. Si tu embrión O sea, de 45 a 84, te va a dar sí. de 11 a 13.5. No, a veces no coincide, eso es justamente estoy diciendo. Justamente lo que estoy diciendo. Por eso te digo no. Haga la prueba. Acá podemos poner 45 minutos, a ver cuántas semanas le da. 16, no puedo. ¿Qué cosa te da? No, tanto no. No, es una forma de decir así. O pongan Exagerado. 84 y cuántas semanas le da. ¿De qué depende? Y cómo esté calibrado, con qué tabla usan Carlos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, tu acotación es muy buena porque vamos a hablar de la longitud cervical y es 45 milímetros es 11 semanas, 84 milímetros es 13 más 6.
Eso es lo convencional para la transferencia local. Sí, pero acá mi ecógrafo dice que tiene 47 milímetros y está de 10.6. Sí, pero la longitud ya está en 47. Yo le puedo medir, sí, pero usted dijo que 11. Sí. Para la longitud cráneo caudal, para la transferencia local, 45 milímetros es 11 semanas, 84 milímetros es 13 más 6. Y además que tienen sus variantes, para Además. más, para menos. Además. Entonces, independientemente de lo que ustedes vean ahí en el curso, o cuando ponen y les sale el valor de referencia, eso es porque podemos coincidir, pero esto es lo convencional que se aceptó a nivel internacional y no le voy a estar discutiendo a la cobra porque me dice que es 10.6. Claro, cuando es 10.6 no pasa nada, señora Nina, la semana que viene. Yo estoy haciendo un turno. El problema está cuando vino. Tenía que venir antes de ayer. Y vamos a ver después por qué es importante esa condición. La otra situación, la translucencia local no es nueva, al contrario. Miren ustedes, 1990, está por cumplir 35 años. Y eso es importante, porque van a ver que hay muchos marcadores que, señores, esto es la panacea, esto es lo más. Y pasa el tiempo y no le decía el doctor Rotti quería publicar su marcador del ojo izquierdo y entonces dijo que era lo máximo. Yo mi resultado ahí, vamos a darle porque yo creo que salir en la prensa. Y no, entonces el paso del tiempo, por eso les traigo, es importante para cualquier tipo de marcador y lo vamos a ver después, más adelante, con otros marcadores. Fue publicado por este señor Sabo. Claro, miren lo que él encontraba. Miren la foto, claro, de esa época, ¿verdad? Ahí está el 5D. Y marcándonos que ese espacio econegativo se relacionaba con, él le llamaba un fluido, la acumulación del fluido local en la trisomía 21 detectado por una una ecografía vaginal en el primer trimestre. Que después finalmente fue, miren lo que su artículo era muy cortito, claro, ¿verdad? Hasta que empiezan los problemas. Hoy ya estamos más sencillos, después de 25 años no ponemos de acuerdo. Pero van a escuchar de mancar, sonolucencia nucal, también son sinónimos. ¿Está mal dicho? No. Solo que convencionalmente se habla de translucencia nucal. Y se habla mucho de este señor. Para los obstetras sabemos quién es. Kiko Nicolaides es un griego que trabaja hace años en Inglaterra en un instituto que se llama King College, que es el que de alguna manera normatizó la translucencia nucal. Dijo, a ver, para la rotativa, hagamos todos en Asunción, en Inglaterra, en Curvatura, en Ciudad del Este, en Asunción, donde ustedes estén, de la misma manera, porque si no la translucencia nucal, ese milímetro de diferencia va a haber diferencias y tenemos que normatizarlo. Y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Y vamos a hablar mucho de Nicolaides. Nicolaides es un gran personaje en la medicina prenatal, uno de los geniolitos de la medicina prenatal. Digo eso para los que no son ginecólogos, que no les conocen. Y van a ver que yo les voy a hablar mucho y les voy a contar mucho. Y vamos a hablar mucho a lo largo de las ecografías, porque es muy importante su legado desde el punto de vista de la enfermedad. Fíjense ustedes, el año 92, él le acuñó el nombre de translucencia nucal. Y como todo geniolito, vislumbra mucho más allá que lo que nosotros podemos hacer. También, dato no menor, año 2002, 23 años atrás, recientemente publicada la translucencia local. Y fíjense ustedes, él nos decía en este trabajo, único marcador ecográfico de cromosomopatías del primer trimestre que ha demostrado ser útil en el cribado poblacional de alto como de bajo riesgo de gestación única y múltiple. ¿Será cierto? Primer punto, único. Hay otro, tiene razón, no hay otro. Y vamos a ver los números después. Pero tiene razón, ya le adelanto.
primer trimestre. ¿Por qué es tan importante el primer trimestre? Para esa fecha, 2012. Porque el gran problema que había era cómo interrumpimos la gestación lo más rápido posible con menor movilidad. Y los obstetras sabemos que si tengo que hacer un aborto a las 20 semanas una cosa, que si tengo que hacer el aborto a las 12. La movilidad y la técnica es totalmente distinta. Y es mucho más complejo hacerlo a las 23, 24, 25 que si la voy a hacer a las 12. Entonces, la búsqueda de la medicina perinatal de esa época es encontrar la mejor arma para decir esto es un síndrome de Down y triunfamos en el primer trimestre. Pero el objetivo era para disminuir, claro, en los países que tienen legalizado el aborto. Por eso que la ecografía morfológica del segundo trimestre, los españoles ya lo hacían y siguen haciendo a la semana 18. ¿Por qué? Porque si ven algo, ya señor, usted tiene tiempo hasta la semana 24 de decidir la interrupción legal del embarazo. Nada más. Y si estamos en semana 23, no dan los tiempos, ¿qué va a pasar? Porque tiene que pasar por una comisión, el director tiene que firmar todo una parafernalia. No era así nomás yo me voy y hecho. Por lo menos ni época, no sé cómo será. Pero así funcionaba. Entonces se desesperaban por hacerlo lo más rápido posible, pues tenía que 24 semanas de un día ya estaban fuera de la ley, podían ser acusados y condenados. Entonces todos se movían detrás. Y si no lo hacían, yo quería abortar, el hospital no me dejó, le condenaban al hospital. Así funcionaba en aquella época. Entonces, por eso es el primer trimestre puntualmente. Útil, sí, vamos a ver los números. Vamos a ver los números. En el cribado poblacional, eso significa que lo que les dije, que vamos a tomar a todas las embarazadas y vamos a determinar quiénes son, tienen un signo de alerta, como va a ser el representante local. En el alto riesgo significa una mujer de más de 25 años. No, yo ya estoy vieja para tener doctor. ¿Cuánto que tiene? 36. ¿Quién dijo que está vieja? No, mi mamá me dijo ya, perdí el tren, no era verdad. Claro, lo que pasa es que su mamá le casaron a la 20 porque su mamá ya le dijo que tenía que apurarse porque si no llegó a ser vieja. Hoy la maternidad se retrasó tanto que Sani lo que era el que mamá. Entonces no tengo nada que pasar, ni nada que pensar que al contrario, el besito me alegro con ella. Pero retrasa la maternidad, sí, a condiciones extremas, sí, a condiciones extremas. Después podemos discutir éticamente eso, ¿verdad? Pero no es el momento. ¿Cómo de bajo riesgo? Entonces esa mujer, porque también es eso, no, ¿cómo si yo tengo 20 años no voy a tener ningún condado? ¿Y quién te dijo que no puedes? Porque el Down, la gran mayoría de las veces va a ser el azar. Y yo siempre discuto con los médicos que hacen reproducción que le apuran a que se embaracen porque después ya no va a poder. ¿Y por qué discuto? Y entiendo desde el punto de vista reproductivo que cueste más a los 45 que a los 35 que a los 25. 100% de acuerdo. Pero no porque va a tener un problema. Y ahí voy a tomarme mi tiempo porque hay una cuestión estadística que hay que entender. Cómo leer los números. Entonces, ustedes van a ver la curva. Pues a mí no me gusta esa curva, por eso no les muestro. A partir de los 85 años asciende la probabilidad de un síndrome de Down. ¿Es cierto? Sí, es cierto, claro que sí. Yo no estoy discutiendo la estadística, pero voy a interpretar aterrizando lo que sucede. Y voy a poner el ejemplo de mi jefe, no el otro, que mi jefe máximo era este, que yo tenía el gusto de hacer consulta con él, que aprendí muchas cosas de él haciendo esa consulta porque él, cuando me toque dar la charla, si hay tiempo de cómo dar malas noticias, le voy a contar cómo mostró eso. Pasábamos nosotros una consulta, él todos los martes a las de 8 a 12 del mediodía hacía solamente eso. Se olvidaba de todo el servicio y se concentraba en los pacientes que tienen un mal resultado perinatal. El Down, se murió el bebé, una gastrosquisis, todo lo que ustedes quieran que sea, él le recibía, la consulta duraba 60 minutos. Y ahí aprendí a llorar con el paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno se sensibiliza después de eso. Como él le explicaba, yo traje ese ejemplo, y muchos de los ejemplos que él pone yo sigo usando. Mire señor, usted tiene 25 años, sí. ¿Va a empezar su embarazo? Sí. Ok.
Entonces vamos a poner una caja. En la caja vamos a poner 99 pelotas de ping-pong blancas y una negra. Usted va a meter la mano, va a revolver y va a sacar una. ¿Qué color es lo más probable que salga? Blanco. Claro. ¿Tiene más probabilidad de sacar blanco que el negro? Por supuesto, lejos. Pero si tiene la mala suerte de sacar la negra, claro que puede. Pero tiene 20 años nomás, sí, pero el azar le dio la bolilla negra a los 20 años. No es culpa de su marido que tiene 30, de que ella tiene 45, no, de nadie. El azar. Ok, esa misma paciente consulta a los 35 años. ¿Qué le va a pasar? Va a meter 98 pelotas blancas y 2 negras. Va a meter la mano nueva y va a sacar una. ¿Qué es lo más probable que saque? Blanco de nuevo. ¿Tiene probabilidad de que saque negro? Sí, el doble que si tiene 25. Qué bárbaro, ya cambiamos, sí, por supuesto, pero lo más probable es que sea no. Vamos al otro extremo. No, Sam tiene más. 45. 6 o 5 pelotas negras para ponerlo. Ese está complicado. Y 95 blancas. Vuelvo a meter la mano. ¿Qué es lo más probable que salga? Blanca. Pero si saco la negra, claro, si me comparo con la 25, tengo 5 veces más probabilidad. Por supuesto, pero si me comparo con la 25. ¿Me entiendes? Entonces el síndrome de Down es más frecuente por encima de los 35 años, sí, pero si me comparo con la 25. Pero si comparo a la misma población, todas las 35, y alguna va a tener y otras no va a tener, y las 25, alguna va a tener y la mayoría no va a tener, y así sucesivamente. Por eso que vemos mujeres de 45 años espléndidas, o sea, con niños sanos. Y me tocó el año pasado el récord, 46 años y 10 meses cuando nació su recién nacido, sano, primer embarazo, desde la menopausia. Pienso que está hablando más de Exacto. Al quinto mes su menopausia se movía. Consultó con una señora, ¿cómo va a estar embarazado, por favor? Y le cambió. Señora, hasta que el quinto ginecólogo cayó en sus manos, que yo, el doctor, vos sos el primero que no me dijo nada, y ¿qué te puedo decir si está todo bien? No pasa ni sí, pero que va a tener, esto va a tener, ok, pero después vamos a ver si tiene. Ya está, ven, va a tener un año probablemente ahora. Ese es el récord para mí, de Sani en África. Estoy hablando de más espontáneo, naturalmente, por la menopausia. Entonces, por eso es que es importante entender esta situación del bajo riesgo y del alto riesgo. El alto riesgo, antes decíamos 25 años, para los catalanes o todo Cataluña era 38 y hacían técnica invasiva a esa edad porque supuestamente había más riesgo. Hoy yo aprendí muchísimo a mi tesis, hice muchísimas gracias a los 35 años. Porque la española está haciendo lo que hoy hace la paraguaya. No, doctor, yo me voy a casar. Después de farrear, no me voy a casar ahora. Después de recibirme, pero una vez que me case, yo con mi marido no, tengo que viajar y yo no quiero mi auto, quiero mi casa y tengo que hacer mi doctorado y después voy a pensar en tener el bebé. ¿Ok? 40 años. Sí, pero yo quiero 4. Lo siento, no se puede. No te va a dar tiempo reproductivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Y va a tener 1 y con suerte 2. Si llegamos. ¿Verdad? Esa nomás es la diferencia. Entonces, acá se está viviendo ese mismo fenómeno, lo mismo que nosotros no queremos. Ya hablamos con mi marido y no queremos hijos. Bueno, yo respeto tu decisión, ¿verdad? Pero son decisiones individuales. Ese fenómeno está pasando, entonces se retrasa y muchas van a ser de alto riesgo genético por la edad. Y no estoy de acuerdo por la edad. Sí, estoy de acuerdo que le cuesta más embarazarse, si hay otra cosa, pero no relacionado a va a tener algún tipo de problema. Y gestaciones únicas y múltiples, vamos a ver que la transferencia local también sirve múltiple, eso lo vamos a mirar. Bien, ¿cuál es la cuestión de la translucencia nucal? Va a desaparecer a lo largo del segundo trimestre. Por eso es que 13 más 6, sí, no es 14 y 2 días.
ya no se dio. ¿Y cómo estuvo antes? Y no sé. Me quedo con la duda. Puede progresar a pliegue nucal, pero ambos se comportan como marcadores de. Y recuerden que pliegue nucal estamos hablando de segundo trimestre. Y es también a nivel de la nuca, pero tiene otros valores. Ahora bien, ¿por qué se produce esa acumulación de líquido puntualmente en el cuerpo? Anatomía. Recuerden que tenemos todo el sistema linfático y todo desemboca finalmente ¿dónde? Aquí, a nivel bucal, en el sistema linfático paracervical. Por eso que ahí junta líquido. Desemboca todo en la vena yugular interna, pero todo a nivel cervix, ¿se acuerdan? De ahí viene esa acumulación de líquido, no en otra zona. Gran problema es que ese líquido puede estar acumulado fisiológicamente y es normal. Sí. Y para los más viejos, los que tienen canas o ya no se cortan el cabello porque el peluquero pierde por nosotros, decían 3 milímetros o más está aumentado, 3 milímetros o menos está normal. Gran mentira. Y van a escuchar todavía pocos, pero los hay. ¿De dónde sale esto? De esta afirmación. Es fisiológica si el grosor es inferior a 3. De ahí salió. Pero vamos a ver que no es cierto. Y después se hicieron otras investigaciones, pero van a escuchar que a él todavía le dice tiene más de 3, es patológico, tiene menos de 3, está normal. No, le voy a dar los números, van a entender qué quiere decir. ¿Qué es lo que pasa fisiopatológicamente con esa acumulación de líquido ahí? Y pasa que puede ser un desarrollo anormal del sistema linfático. Entonces junta líquido donde desemboca. Suena razonable, ¿verdad? Sí. O falla en el drenaje. Nuevamente va a acumular en el lugar donde está drenando la yugular interna. O disminuye a una disminución de la circulación y de la función cardíaca. También. Y fíjense que todos lo que voy a ir contando están referenciados. No es que se saque de mi cabeza, no. Eso está todo documentado científicamente hablando. ¿Puede corresponder a una congestión venosa? Sí. ¿O puede corresponder a una compresión del mediastínico? También. Alteraciones en la materia extracelular, ahí entramos en el área bioquímica puro. Anemia o hiperproteinemia. Denle proteína, no tengo nada contra proteína. Lo que se olvidan es que el proteína es una macromolécula de la proteína y nos pasa la placenta por la placenta. O bien son infecciones, sí. ¿Cuál es el problema? El problema es que todas son ciertas, entonces no sabemos quién tiene la razón. Es lo mismo que para los ginecólogos, la endometriosis. ¿Dónde está la causa de la endometriosis? Ayer fue el Día Internacional de la Endometriosis. No sabemos, porque tiene la menstruación retrógrada, todas tienen razón, sí, pero ninguna es la respuesta es todas son correctas. Acá la respuesta es todas son correctas. Porque le va a decir a la señora, doctor, ¿por qué lo que tiene eso ahí? Ah, señora, todas son correctas. ¿Verdad? Y el gran problema es que todas son correctas y pueden ser normales, como lo vamos a decir. Entonces, ¿cómo vamos a medir la translucencia nucal? Fíjense, ahí está. Esta es, y pueden entrar a la página web de la pestaña de circunferencia, ya están castellanos también. Hay todo un curso de acreditación que se puede hacer para hacerlo la evaluación correcta. Y vamos a ver más adelante al final que yo tengo una debilidad. Me encanta coleccionar translucencias nucales excelentemente hechas. Y van a verlo excelentemente hechas. Y son reales, no son inventadas. Entonces, por eso la Vitamin Foundation homogeneizó, dijo, bueno, esta es una medida. Y esta